A continuación, vamos a trabajar sobre las, las herramientas de acotaciones y textos dentro de una aplicación de dibujo asistido por computadora. Continuando con nuestra asignatura de dibujo mecánico e industrial sobre el tema de acotaciones y textos. Para es necesario identificar qué es acotar. La acotación dentro de una figura, dentro de un dibujo como tal, comprende lo que va a ser un conjunto de líneas, cifras y signos. ¿Por qué líneas? Porque las líneas nos identifican realmente desde dónde hasta dónde está marcado cierta magnitud que se tiene o que se va a estar manejando dentro de ella y el cómo nosotros podemos leerlo o interpretar cada uno de ellos. O sea, es muy necesario de que nosotros identifiquemos que cada uno de estos segmentos y cada una de estas líneas van a contener lo que se le llama las cifras de la cota, que serían en este caso la magnitud o cuánto equivale la distancia correspondiente que nos está identificando o que nos está marcando dicha acotación. Vamos a tener también lo que son las flechas que nos especifican o nos indican hasta dónde llega cada una de las acotaciones que se están generando o que se están manejando dentro de ella y vamos a identificar también segmentos de línea que son los complementos de cada una de las flechas que se tienen en nuestra gráfica. ¿Sí? De esta forma, nosotros podemos estar verificando hasta dónde está llegando y que eso nos está indicando una escala directa o una escala en la que nosotros vamos manejando la extensión correspondiente. Ahora, en muchas situaciones o en algunas gráficas vamos a encontrar lo que son estas líneas, que nada más parecería que nada más están colocadas. Estas líneas son referencias para que a nosotros se nos podamos hacer una interpretación más rápida, más práctica sobre el segmento que se está manejando o que se tiene dentro de ella. Y así, de esta manera, nosotros podemos identificar desde dónde hasta dónde está considerándose, vamos a decirlo de esta manera, se está considerando la sección de la acotación que nosotros tenemos en figura. Las normas, o vamos a llamarle las normas de acotación como tal dentro de una figura, son las mismas que vamos a tener para poder interpretarlas en este caso y no vaya a encontrarse error alguno al momento de que nosotros podamos verificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que estas normas son universales para poder identificar y reconocer que cada una de ellas va a tener el mismo segmento, así sea una figura, una gráfica que yo esté desarrollando en una aplicación y que esté yo dentro de otro país, llámese China o Rusia, bueno, pues también tendría yo que estar utilizando las líneas guías, tendría que estar utilizando el valor de la dimensión que se tiene, tendría yo que estar utilizando las flechas o las puntas de flechas que me indican los límites correspondientes a cada una de los segmentos que me está manejando. Por tanto, nos indica que las normas tendrían que ser o son de manera internacional y que éstas se manejan de igual manera, ya sea aquí en nuestro país, México, o en cualquier parte del mundo. Recuerden que este tipo de normas o este tipo de elemento que nosotros utilizamos nos sirve justamente para poder representar y para poder identificar correctamente el elemento o el factor que nosotros estemos utilizando o estemos manejando dentro de ella. Ahora,
hablando de las líneas de referencia que tienen cada una de las acotaciones, son perpendiculares a las líneas que nosotros vamos a acotar, que son estas que nosotros colocamos o se colocan a los lados o utilizándolos justamente al segmento de donde inicia y donde finaliza cada uno de lo que a lo que nosotros estamos haciendo referencia. Ahora, nos indica que cada una de ellas, para no confundirnos con un segmento o una línea de la figura, estas deben de sobrepasar aproximadamente entre 2 y 3 milímetros. La intención que nosotros tenemos que estar manejando es justamente para poder evitar una confusión y considerar de que pueda ser parte de el gráfico. Si aquí nosotros observamos, este tipo de acotación estaría de manera errónea. ¿Por qué? Porque puede confundirse que sigue aquí la figura que nosotros estamos determinando, mientras que aquí en esta parte en la que sobrepasan esas líneas de acotamiento directamente a las líneas de referencia, sobrepasan entre 2 y 3 milímetros, automáticamente nosotros podríamos considerar que se deben de llevar de manera correcta. Sí, aquí también podemos observar que si se hacen demasiado grandes o estas se unen con otras, entonces puede interpretarse de que serían parte de la figura u otro objeto. Por tanto, nosotros tenemos siempre que estar verificando que cada una de ellas pueda llevarse que pueda generarse, mejor dicho, de una manera cordial y pueda ser entendible. Recuerden que la idea que nosotros generamos en cualquier gráfico, en cualquier figura, es justamente evitar el error que pudiésemos cometer nosotros al momento de interpretar el gráfico. Nosotros muchas veces hacemos eh, hacemos siempre una referencia a nuestra gráfica. Recuerden que nosotros generamos una propuesta directamente, pero otras personas van a tener que identificarlas, van a tener que verificar si realmente cumple o no con los estatutos solicitados. Y estas personas tienen que también poder leerlo, poder interpretarlo de manera correcta, de la misma forma que de la persona el cual realizó o desarrolló dicho gráfico. Aquí podemos observar nosotros que también cuando hacemos una cotación interna, no, si se puede llevar a un plano exterior, sería lo idóneo, lo ideal vuelvo a repetir, para evitar confusiones, porque entonces aquí los 2 3 milímetros que tiene que sobrepasar cada una de esas líneas de referencia que se mantienen dentro de ella, tengan que tener no vayan a confundirse con los segmentos de línea que están aquí manejándose para estos otros segmentos. Y ya eso nosotros siempre tenemos que en mente. La línea de cota, como les había yo argumentado, estas están comprendidas entre las líneas de referencia y perpendiculares a ellas que se especifican justamente estas medidas o dimensiones que están paralelas justamente al segmento que nosotros queremos dimensionar. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos estar acotando o deberíamos de estar acotando todos los segmentos correspondientes de manera paralelos a ellos. O sea, en una lateral directamente, especificando el inicio y el término de cada uno de esos segmentos que nosotros vamos a dimensionar. La idea es para que cuando cualquier otra persona que tenga que, repito, interpretar o tenga que distinguir el gráfico, la figura o el objeto que se esté desarrollando,
este pueda ser comprensible y pueda detectar fácilmente el dimensionamiento que pueda tener o que pudiese tener dicha figura, ¿sí? Y de esta manera también pueda tener en mente el cómo va o el cómo se puede estar desarrollando o cómo va a ser. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarlos. Dentro de sus líneas y cifras de cota hay que identificar también que no podemos o no debiésemos de dejar las dimensiones dentro de las figuras y únicamente colocando un resaltado para especificar que eso corresponde a ese dimensionamiento. Esto estaría, recuerden que ante las normas universales, esto estaría de manera errónea. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando un segmento de línea que ya está siendo utilizada para otro bien, en este caso, para la figura o el objeto que estamos desarrollando. Para ello, recuerden que nos indica la especificación que tiene que ser de manera paralela al objeto que nosotros tenemos. Sí, es muy necesario que nosotros siempre vayamos observando que en qué situaciones o en qué correspondencias puedan ser sí y no. Tampoco, a pesar de que nosotros podamos ver un, una medida, un dimensionamiento que pudiésemos tener, a pesar de que este pueda estar fuera de la figura, a pesar de que pueda estar paralelamente al objeto o al elemento que se está dimensionando directamente, pero si no está también separado, está demasiado pegado y puede, recuerden que se puede interpretar a la confusión, pues ese es un elemento erróneo para nosotros cuando estamos diseñándolo. Sí, recordando de que también si nosotros colocamos un dimensionamiento en la parte interna de la figura como tal, entonces esto puede interpretarse también de manera errónea. ¿Por qué? Porque esta segmentación que yo tengo aquí de manera interna dentro de la figura para mí puede ser que cuando yo esté desarrollando la figura correspondiente, puede ser que aquí haya un doblez o haya una sombra que en otra vista esté haciendo referencia a algo distinto, algo diferente de la figura terminal. Por ese motivo, nos indican directamente que nosotros no debemos de estar haciendo o colocando estas acotaciones de manera interna. O sea, es muy práctico, muy sencillo empezar a identificar las diferentes acotaciones y el qué o el cómo estarlo manejando para poder dimensionarlas. Pero no nada más es de dimensionar por dimensionar, sino también tiene una estructura a seguir. Y es muy importante que esa estructura que debemos de estar siguiendo como tal, esa norma internacional o universal, al momento del desarrollo de objetos o de figuras, nos puedan servir a nosotros para para poder comprenderlas, para que así cualquier podamos identificar. ¿Qué es una acotación en serie? Bueno, las acotaciones en serie son cotas parciales o acotaciones parciales que se hacen de una figura o un objeto y que cada uno de ellos, cada uno de esos segmentos es contiguo, o sea, quiere decir continuado al objeto anterior, a la acotación anterior que nosotros tenemos. Y nos indica justamente que la suma de todas esas acotaciones o todas esas cotas parciales que pudiésemos tener, pues daría el total justamente del segmento que nosotros estamos hablando. Como por ejemplo aquí nosotros tenemos acotaciones en serie que se coloca uno de 10 unidades, uno de 20 y otro de 20 unidades. Esto como está en serie y que y que se ve que es paralelamente al inverso de esta figura,
pues entonces es la acotación de este objeto es de 50 unidades. ¿Sí? Y aquí ya no sería necesario que yo coloque la acotación de este otro segmento, porque ya estaría indicado dentro de ella. Por ahí vamos a disponer luego que dentro de las reglas es muy importante que nosotros no vayamos a estar colocando todas las acotaciones. Si hay algunas que pueden ser calculadas o que ya de manera interpretativa pueden estar manejadas en cada uno al lado de la otra, pues entonces no hay ningún inconveniente por ellos. Lo único que nosotros tenemos indicando que no va a ser necesario colocar todas. Es muy necesario que cuando nosotros coloquemos las cotaciones en serie, verificar también, bueno, si el segmento es en común como tal. ¿Para qué? Para evitar estar colocando acotaciones innecesarias o evitar colocar este tipo de acotaciones innecesarias y hacerlas de maneras independientes, como por ejemplo, continuando con el mismo objeto de la filmina anterior, aquí nosotros se hacen las acotaciones de cada uno de los segmentos, pero pudiendo nada más generar la acotación seriada de cada uno de estos segmentos como tal, pudiésemos nosotros interpretarlos de manera práctica y sencilla. Sí, no es de que coloquemos todas las acotaciones y hagamos un sinfín de numeraciones o de numerología a utilizar en la figura, sino que nosotros debemos también de utilizar muchas ocasiones esta, esta creatividad en el desarrollo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajarlos. Aquí podemos observar las diferentes acotaciones que podemos tener en serie y con ello nos da una acotación final o el segmento final de cuánto puede medir. Aquí en esta otra figura nosotros tenemos acotaciones a partir de un elemento o un segmento en común. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el elemento del segmento común? Es el borde de este lado de nuestra figura y partimos de ella para poder ir identificando cada uno de los centros que se tienen, en este caso, de cada una de las circunferencias. Si observamos nosotros, aquí no tenemos la última acotación que sería del punto central de esta circunferencia al extremo de la línea que nosotros tenemos de este lado. Sería como es un segmento paralelo, tendría que ser el mismo o la misma distancia que se está manejando de este punto central a el extremo que nosotros tenemos en ello. Observemos también que aquí lo único que nos hace falta es verificar también el dimensionamiento general, ¿sí? De que sería la extensión que nosotros pudiésemos tener acá, aunque también utilizando la lógica como es una circunferencia directa, esto va a querer decir que va a tener la misma distancia para los lados paralelos y partiendo de ello ya nosotros podemos generar. Y en la acotación paralela que nosotros podemos tener es generar todos los diferentes tipos de acotaciones y con ello ir restando realmente cada uno de los segmentos que se tienen. Si yo tengo una acotación general y después yo tengo las acotaciones individuales, puedo identificar cuánto mide este segmento que se tiene dentro de ello. Y así de esta manera puedo determinar también al final cuánto miden estos segmentos que no me los indica. Entonces, nosotros dentro de la realización de objetos o figuras que vamos a tener aquí en el diseño asistido por computadora, no quiere decir que vamos a evitar o vamos a estar dejando por un lado a las matemáticas. No, al contrario, tenemos que estar revisando, tenemos que estar verificando cada uno de los segmentos, cada una de las medidas que se tienen para poder desarrollar, para poder implementar y mejorar y manejar ese dimensionamiento que se tiene. Recuerden que las
se puede estar manejando de diferente forma, utilizando también las estrategias manejadas o planteadas previamente con las escalas que la vimos en sesión anterior. Entonces, ese acotamiento para cualquier figura, para cualquier objeto, pues va a ser de manera impredecible. ¿Por qué imprescindible, perdón, que puede ser este elemento que se va a tener que manejar en la figura? Es justamente para poder diseñarlo, para poder generarlo. Y si nosotros vamos a utilizar ese objeto que se está diseñando como un modelamiento, bueno, es justamente para poder reconocer las medidas que va a tener en una figura o en un objetivo real combinado con esa figura relativa que se está desarrollando. Sí, muy necesario, muy importante que nosotros estemos de una manera franca y segura, poder desarrollarla y poder manipularlas, manejarlas para que éstas puedan ser llevadas a cabo de una manera sencilla y que pueda para nosotros manejarlas como sería en un mundo realista o en el mundo que nosotros tenemos. Sí, esas las acotaciones o el acotar para nosotros es justamente el poder indicarnos o poder decirnos cómo puede estarse desarrollando o cómo se puede estar manejando los factores o los elementos que nosotros tenemos en ella. Y así poder, para poderla llevar a cabo, poder, de indicar o especificar que nosotros pueda hacerlo de una manera sin ningún inconveniente, sin ninguna estrategia y poder comprender si estamos hablando de un arco, si estamos hablando de una circunferencia, identificar cada uno de los factores que se tienen. Recordemos también que todos estos dimensionamientos nos va sirviendo, nos va indicando qué tamaño va teniendo en ella. Sí, como por ejemplo aquí tiene una nomenclatura que aparece la letra R. Esto nos especifica que es el radio de este arco que se genera en esta parte de aquí. Sí, y al igual, y aquí nos aparece este cuando nos aparece un círculo con una línea partida a la mitad, pues nos indica que es un diámetro. Estos serían en las acotaciones de tipo radial o de curvas en las que nosotros lo estemos dimensionando para cada una de los elementos de nuestras figuras. Recuerden, líneas de cota son aquellas líneas paralelas a la superficie de la pieza o objeto que nosotros vamos a medir, mientras que la cifra de cota es la dimensión o la magnitud que nosotros vamos a tener o cuánto mide, cuánto se estaba, la distancia se está relacionando en correspondencia a un punto a otro. Recordar también que esta magnitud o este número, esta distancia que es la acotación directamente va a aparecernos en la parte central de la línea de acotamiento que nosotros estemos desarrollando, en el punto medio prácticamente que nosotros estemos desarrollando en ella para que ésta pueda ser utilizable de esa manera, únicamente es en una línea continuada, para que así se utilice ese criterio y ese mismo criterio se esté manejando
estamos manejando. Y aquí podemos ir verificando cada uno de ellos. Por ejemplo, a mí me está diciendo que el radio es de 75 para esta circunferencia. Me está haciendo seña o me está su flecha de medición de acotamiento, me está indicando justamente el radio de este elemento que se tiene aquí. Ahora, eh, aquí también me indica otra, estas son las líneas referenciales y me está indicando un dimensionamiento que es de 550 que nosotros vamos a tener. Y posteriormente aquí tendría como un elemento final, vamos a decir un dimensionamiento final, tendríamos el otro acotamiento para poder hacer nuestro radio que une a estos dos segmentos que se tienen aquí. Recuerden que los elementos de cada uno de ellos siempre van a contar con ellos, con la línea de cota, el valor numérico, la dimensión que se tiene, las líneas de referencias que se pueden estar manejando. De esta forma, nosotros podemos identificar directamente cada uno de nuestras, de las acotaciones que estén desarrolladas o que estén implementadas de manera correcta. En una acotación de tipo radio, siempre se va a dejar desde el punto central hasta el borde del radio, se va a dejar, va a dejar indicado con una línea justamente el radio para posteriormente señalarlo con una línea de referencia y una punta de flecha e indicando sobre esa línea de referencia cuánto mide el radio de dicha circunferencia. Esta es la forma en la que nosotros utilizamos las diferentes cotas de nosotros tenemos. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el acotamiento, mediante este tipo de cotas podemos obtener justamente la descripción del objeto que se tenga dibujado. ¿Por qué? Porque con ello ya podemos identificar las dimensiones y podemos estar identificando también la forma de cómo puede ser un producto terminal. Ahora, el reconocimiento también de las diferentes simbologías que pudiese tener, en este caso el acotamiento, o si se coloca la información de las escalas, ya nosotros nos podemos ir dando una idea de que cada uno de esos acotamientos que se están manejando, de esas escalas que se tienen en dicha figura, nos van a permitir ir dimensionando al objeto final, o sea, al objeto que puede ser realidad que nosotros vamos a estar manejando. Y con ello, pues vamos a ir identificando cada uno de esas simbologías, cada uno de esas formas que nosotros podemos tener. Ahora, ¿por qué les expliqué primero el cómo medir o el cómo dejarlo especificado o indicado cada uno de ellos? Es justamente porque son normas internacionales para que nosotros podamos identificarlos, para que nosotros podamos llevarlo a cabo cuando llegue el momento de seleccionar u obtener una gráfica o una figura sin ningún detalle o sin ningún límite, y con esto nosotros podamos observar e identificar su dimensionamiento. Y así, de esta forma, podamos también poder desarrollarlo, poder saber para qué funciona cada uno de ellos y poder llevar a cabo su forma. ¿Sí? Nosotros ya con esto ya podemos empezar también a trabajarlos, empezar a reconocerlos y empezar a tener en mente que si podemos desarrollarlo, que si los estamos llevando a cabo, que si los podemos manipular, ya podemos leerlos, ¿sí? Y yo puedo estar leyendo cualquier figura en las diferentes formas, cualquiera de que sea cada una de ellas, yo ya puedo interpretarlo,
ya puedo, cada uno de ellos ya no va a interferir en que una es mi interpretación y otra muy distinta puede ser la evolución o la realización del elemento, del factor que yo estoy desarrollando. Sí, ya, yo ya puedo reconocer que cada uno de ellos me va sirviendo justamente para facilitar su desarrollo y así poder desarrollarlo. Yo ya no estoy a esperas de que ahora qué dimensión me está indicando o cuál es el producto, cuál es el elemento que me está manejando o el por qué me lo está indicando de esta forma, cómo puedo yo llevarlo a cabo, ¿sí? Sino que automáticamente al ver el acotamiento que se maneja, al ver leer la escala que se está teniendo dentro de ella, yo ya pueda desarrollarlo sin, este, sin ninguna diferencia. Si yo ya pueda saber realmente de qué me está hablando, de qué me está haciendo referencia y no pueda yo equivocarme. Recordando también que nada más en los acotamientos de tipo radio, o sea, cuando son circulares o cuando son segmentos curvos, vamos a decirlo de esta manera, pues bueno, puede antecederse a la dimensión una R que va a significar radio o el símbolo de una bolita o una O partido a la mitad que significa diámetro. Es muy importante únicamente identificarlo. También reconocer o recordar que cuando hablamos de diámetro es el doble del radio y así ya nosotros podamos estarlo, podamos llevarlo a cabo sin ningún inconveniente. ¿Sí? Esto nos va sirviendo también para todo tipo de medición, todo tipo de segmentación que nosotros pudiésemos tener y mantener dentro de ella, ¿sí? Y para eso, o sea, nosotros podemos siempre estar preguntando, bueno, y esas normas internacionales, ¿para qué nos puede estar sirviendo? ¿Para qué nos puede estar manejando? Bueno, son justamente para que así pueda cualquier persona en cualquier parte, abriendo cualquier figura, cualquier elemento, pueda interpretarlo de manera correcta y de manera rápida y precisa. Importante dentro de ellos, no debe de omitirse ninguna de las cotas que nosotros tendremos que manejar. Sí, es muy importante que las cotas o los acotamientos también van a tener que ser verificadas correspondiéndose a los diferentes tipos de vistas, porque estas tienen que ser eh, estandarizadas. Estas tienen que ser tienen que ser las mismas, vamos a decir, cuando estemos hablando de la conjunción de ellos, si estamos utilizando algún acotamiento en serie. Recuerden que las unidades que se manejan para todo tipo de elementos son las mismas que nosotros tenemos dentro de la relación de la figura. Sí, por lo regular, aquí se acostumbra a únicamente decir unidades como tal. Sí, las cotas van a tomarse se tienen que tomar en cuenta y de acuerdo con el orden, la claridad, la estética de la figura para no hacerlo tan redundante ni tan engorroso, vamos a llamarlo, y sea una forma muy, muy práctica y sencilla de poder leerlas, poder dimensionarlas y evitar cualquier acotamiento que sea distinto, diferente o dejar lugar a poder realizarlo. Otro de los elementos o factores muy necesarios o importantes es que no deben de repetirse las cotas o las simbologías. Sí, debemos de utilizar todas, pero en las mínimas necesarias que pudiésemos tener para poder hacerlas
lo más, lo más esencial posible. Los tipos de acotamiento básico que tenemos es de productos terminados, justamente que nos van a servir para dimensionar cualquier pieza a partir de las figuras geométricas. Los de elaboración que nos van a representar justamente para alguna pieza finalizada o terminada, vamos a decir, y esta vaya a ser, vaya a llevarse al maquinado o vaya a llevarse ya al desarrollo del objeto como tal. Y así pueda permitírseme directamente el realizar el objeto que estoy dando en ella. Y el otro tipo de acotamiento es justamente de montaje, que nos sirve para poder dimensionar cada una de las piezas y poder indicar o especificar en dónde se van a colocar cada una de ellas, para poder, vamos a decir, tener un rompecabezas y poder hacer el dentro de cada una de ellas. Y para ya finalizar directamente en este tema que se abordó en estos momentos, bueno, pues nos indica que las acotaciones están reguladas por la norma ISO R 129-1959. Esa es la que va a delimitar justamente todos los tipos de acotación que pueden utilizarse por coordenadas, tabulados, los múltiples y todos aquellos elementos y tips que vimos a lo largo de este video.